Entonces ya vimos cómo se clasifican las prótesis según su nivel de amputación, pero también lo podemos clasificar según su funcionalidad. Y dentro de esto podemos ver las prótesis estéticas y las prótesis accionadas o motorizadas. Dentro de este tipo de prótesis tenemos las prótesis que son accionadas por el mismo cuerpo y las prótesis que son accionadas eléctricamente. Y dentro de estas que están accionadas eléctricamente tenemos las que son mioeléctricas y las que son de control cerebral o que se pueden accionar por las señales del cerebro, que es como si se controlara con la mente. Iniciamos con lo que son las prótesis estéticas. Estas prótesis lo que tienen como función principal es, digamos, ocultar la atención o enmascararla, la atención de otras personas hacia la persona que tiene ese miembro faltante. Y de esa forma, pues la persona puede salir a la calle sin pensar en que las otras personas lo van a mirar. De este tipo de prótesis, la más común y la que ha habido desde hace mucho tiempo son las prótesis dentales. Y también tenemos miembros de otras partes del cuerpo, como esta mano que les tengo aquí, que son bastante realistas, utilizan materiales y pinturas y diferentes capas para lograr un efecto que sea muy parecido al real para precisamente enmascarar la atención. Entonces, cuando una persona pierde alguna parte del cuerpo, no solamente le afecta psicológicamente el hecho de que perdió una parte de su cuerpo, sino que también repercute en cómo es visto por las demás personas. Esto genera que dejen de realizar ciertas actividades que hubieran realizado normalmente debido a que sienten que los están observando. Entonces, este tipo de prótesis ayuda bastante a mejorar la calidad de la vida personal de las personas porque les da una confianza que de pronto habían perdido porque no se van a ver vistos de otra manera por las demás personas. ¿Qué pasa? Que con las prótesis estéticas normalmente son pasivas, o sea, no tienen un componente activo, no tienen una funcionalidad más que la estética. Aquí tenemos un muy buen ejemplo, tenemos aquí una prótesis de un dedo, digamos que no es necesario que tenga una gran funcionalidad esta parte, pero si lo pueden notar aquí, es bastante difícil de creer que es una prótesis y que la persona no tiene ese dedo. Entonces se han generado pues muchas tecnologías en cuanto a esto para que se vea más real, para darles pues esa confianza a las personas. También ha habido proyectos con prótesis que se vean reales y también sean funcionales, pero la mayoría de los casos no son funcionales. Luego, si nos vamos a las prótesis que son accionadas, tenemos entonces la división que ya les hablé, la que son accionadas por el cuerpo y las que son accionadas eléctricamente. Bueno, iniciando con las prótesis accionadas por el cuerpo, estas ayudan a que la persona discapacitada tenga algún tipo de funcionalidad que haya perdido debido a la pérdida de la extremidad. Estas prótesis, su funcionalidad principal, o bueno, consisten principalmente en un cable que hace las veces de un tendón y esto está atado a una parte del cuerpo como una especie de arnés y cuando realizan algún tipo de movimiento, alan este cable y eso genera un movimiento dentro del brazo. Y así realizan pues la operación deseada. Entonces la persona que lo usa también necesita practicar un poco para saber qué movimientos generan los movimientos que desean. Entonces aquí vemos posición 1, posición 2, que sería pues el movimiento de abrir el gancho y el movimiento 3, que tiene el brazo de este lado y esto está cerrado. Bueno, para que lo vean más claro, no solo con la imagen que estaba antes, esto es una prótesis típica que es accionada por el cuerpo, en este caso es de un brazo, y este consiste en un socket que sería donde se encaja el brazo. Tenemos aquí la parte de la muñeca para que pueda realizar los giros. Tenemos el cable de control, ven hasta dónde llega,
y luego accionaría pues el gancho que tiene acá al final. Tenemos el arnés, que es al fin y al cabo como también la persona se lo pone y de esa manera puede realizar los movimientos para accionar el cable. Y el efector final, como lo podríamos haber llamado desde primer corte, que abriría y cerraría. Esta es bastante simple, entonces, eh, ¿qué ventajas tiene? Es mucho más barato que una prótesis eléctrica y sin ningún tipo de programación, sino que son acciones bastante simples. Desventajas, pues no le va a dar toda la funcionalidad que desea la persona. En la plataforma les voy a poner un video donde se ve claramente cómo se utiliza la función de estas prótesis. Luego, si nos vamos a las prótesis que son accionadas eléctricamente, que a diferencia de las que son accionadas por el cuerpo, como ya vimos antes, estas tienen pues una serie de actuadores que realizan la acción del efectuador final. No es que la persona tiene que moverse de un lado a otro para generar esa acción. También estas prótesis son más delicadas, pero también son más versátiles para poder, digamos, imitar lo que sería la funcionalidad y la apariencia de una parte faltante del cuerpo. Y estos tipos de prótesis usualmente consisten en motores, que son los actuadores, que son utilizados para manejar el mecanismo y poder lograr los movimientos del efectuador final o del mismo brazo en sí. Estos motores reciben señales de alguna manera de un controlador que luego de un análisis de la señal de entrada le dice al motor qué es lo que tiene que hacer para poder lograr esos movimientos. Por eso dentro de esto tenemos las prótesis mioeléctricas, que son las que toman como señal de entrada la electromiografía. Bueno, ya sabemos por las clases anteriores que es la electromiografía. Y esta señal normalmente se toma del músculo residual del miembro faltante. Y aquí les tengo un ejemplo de lo que es una prótesis mioeléctrica. En este caso tenemos una que es debajo del codo, o sea que tenemos que es para las personas que tienen una amputación transradial. Entonces tenemos el socket otra vez, que es donde se introduce, digamos, el muñón. ¿Sí? Entonces aquí ven el espacio donde la persona introduce eso. Dentro de esto vemos los electrodos que tomarían la señal electromiográfica en los puntos necesarios. Tenemos que dentro del brazo tiene que haber una unidad de control, las baterías, lo que sea necesario para que pueda accionarse. Tenemos la parte que simula la muñeca y la mano eléctrica. Entonces, dependiendo de lo que tome, las señales que tomen los electrodos, se van a la unidad de control que filtran todas las señales necesarias y al final de eso, pues toman una decisión acerca de cuál es el movimiento detectado o cuál es la intención de la persona al contraer según qué músculos residuales en el momento para poder realizar la acción deseada. Luego tenemos las prótesis de control mental, que aunque suene bastante de ciencia ficción, pues no es así. Esto es posible gracias a la electroencefalografía, que ya vimos también en los temas anteriores. Y la diferencia con la prótesis electromiográfica es que el controlador extrae la información de estas señales electroencefalográficas después de pasar por un proceso de amplificación y filtración. Y bueno, las características que se sacan al final de estos procesos luego se introducen dentro de un clasificador y este clasificador es el que al final decide cuál es el movimiento que va a realizar la prótesis. Entonces no es solamente que la persona se ponga la prótesis y listo, voy a pensar en que lo muevo y listo, y ya. No, eso tiene un proceso que dependiendo de la persona puede ser más largo o más corto, pero tiene un proceso de entrenamiento para que la persona también sepa cómo utilizar eso y cómo generar las señales correctas. Aquí tenemos lo que sería la arquitectura básica general de una interfaz cerebro-computador, que es lo que normalmente se hace. Entonces, si tenemos nuestros electrodos, tal como vimos en las clases anteriores en la parte de electroencefalografía, tenemos nuestros electrodos que generan unas señales
Estas luego pasan por un proceso pues de amplificación, de clasificación y tenemos una serie de características. Y luego estas características pasan a ese clasificador, que los que hayan dado inteligencia artificial sabrán un poco más de esto, de los clasificadores. Y a partir de eso, de esa decisión que se genera en esta parte, se realiza el control de los diferentes dispositivos. Entonces aquí no solamente estamos hablando del control de prótesis, sino aquí tenemos, por ejemplo, un manipulador, tenemos una silla de ruedas que también pueden ser controladas por electroencefalografía e incluso un punto en una pantalla según a dónde, qué es lo que quiere decirle a la persona. Que como hablábamos en la clase de electroencefalografía, tenemos que hay personas tetraplégicas que no pueden realizar ningún movimiento o que tienen eh, o que el único movimiento que pueden realizar es el movimiento de los ojos, no pueden realizar ninguna otra acción. Entonces este tipo de sistemas de interfaces logran permitir una comunicación entre estas personas y también que generen movimiento.